El tema que nos toca desarrollar es embarazo postérmino, según el sílabo programado para hoy día a las 2 de la tarde con 40. Hemos esperado a compañeros que se unan, la gran mayoría, ya han pasado 10 minutos, entonces iniciamos con el tema. Recordarles que no tengo ningún conflicto de intereses al desarrollar ese tema, y lo que básicamente se busca con la presente ponencia es que ustedes al final de la presente logren identificar el periodo normal de la gestación, conocer todas las complicaciones maternas y del embarazo postérmino, así como también evaluar y manejar a la gestante con el embarazo mayor o igual de 42 semanas. Para desarrollar el tema y conocerlo, primero es importante establecer la división del embarazo según la edad gestacional. Y ustedes ya deben saberlo, el embarazo se divide pues en pretérmino, a término y postérmino. A su vez, el embarazo pretérmino es aquel que está antes de las 37 semanas o 259 días, se divide en temprano, antes de las 34 semanas, y tardío, que va de las 34 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. El embarazo a término, a su vez, se divide en temprano, completo y tardío. El temprano, de las 37 a las 38 con 6 días, el completo de las 39 a las 40 con 6 días, y el tardío, las 41 semanas hasta las 41 semanas con 6 días. Y embarazo postérmino. Obviamente para eso es importante saber calcular y estimar la edad gestacional. A veces esto se ve perjudicado por algunas fechas que no son las correctas para estimar la edad gestacional. Es una de las primeras causas. Entonces la paciente da una fecha que le parece o cree que es la correcta y no la es. Otro problema son los ciclos irregulares, sobre todo aquellos donde la primera fase o la fase estrogénica o folicular es muy prolongada. Entonces es muy difícil precisar en qué momento ovula. Eso lleva a consecuencias que se dificulta el poder estimar la edad gestacional. O pacientes o gestantes que sencillamente no saben su regla, la han olvidado. O aquellas que han usado algún método anticonceptivo, sobre todo hormonal, entre ellos anticonceptivos orales y, muy importante, los anticonceptivos de depósito, que tienden a alterar la regla de la mujer, incluso produciendo periodos de ausencia de menstruación sin pérdida de la fertilidad. Hay otros casos en que las mujeres sí conocen la regla. O sea, ellas dicen, mi regla fue tal día, pero hay una imprecisión de estas que impide de forma correcta el tiempo de embarazo. Es importante que hace pocos años se ha observado que la ecografía es muy importante sobre para establecer o corroborar la edad gestacional de una gestante. La ecografía obviamente no es un examen auxiliar nuevo, ya es un examen auxiliar que tiene mucho tiempo, pero la importancia de este ha venido cobrando y ganando fuerza desde el siglo pasado, el final del siglo pasado. Debido a esto, al uso de la ecografía y otros métodos para establecer la edad gestacional, es que la incidencia ha disminuido. Antes, obviamente, no se tenía esta ayuda diagnóstica, o las pacientes con las dificultades que hemos mencionado en no conocer su regla o tener ciclos irregulares, daban una fecha y se sobreestimaba la incidencia de embarazos postérmino. Pero en una data del 2017 sobre datos de Estados Unidos del 2015, por ejemplo, se obtiene
la incidencia de embarazos posttérminos tan baja como 0.4%, siendo esta antes, unos 3 años previo a esto, de 5.6%, simplemente por el uso de mejores métodos para establecer de forma adecuada y precoz la edad gestacional. Esta diapositiva se ve mal. Si hay algún problema con las diapositivas, voy a enviarle a su delegada que me mande su dirección para poder enviarle las diapositivas correctas, ¿ya? Lamentablemente, al cargarla parece que cambia el formato y no lo pone de la manera más adecuada. Bien. La definición de embarazo posttérmino es aquella que va de las 42 semanas, o sea, inclusive las 42 semanas hasta más allá. Es decir, sobrepasa los 294 días contados desde el primer día desde su último periodo menstrual. También se le conoce al embarazo posttérmino como embarazo posmaduro, embarazo prolongado, embarazo atrasado, embarazo posfechado, posdatismo. De todos esos adjetivos se ha considerado como sinónimo solamente el de embarazo prolongado. O sea, si en alguna oportunidad ustedes escuchan que alguien está hablando de embarazo prolongado, pues se está refiriendo al embarazo posttérmino. Estos embarazos, la denominación de prolongado, atrasado o posfecha van en relación a la fecha probable de parto. Siempre cuando uno estima la fecha o la paciente refiere la fecha de última regla, con esta fecha uno calcula la fecha probable de parto, que suele coincidir con las 40 semanas o los 280 días de embarazo. Entonces, estos términos derivan de ello. Pero como no es muy adecuado decir embarazo posfechado y suena mejor un embarazo prolongado, es que se ha asumido como un sinónimo de embarazo posttérmino. La prevalencia varía. Depende de la población, de las políticas del manejo de los partos en cada país, así también como los métodos usados para calcular la edad gestacional y la tasa incluso de cesáreas selectivas. En el 2008, la Organización Mundial de la Salud estimó que la prevalencia de embarazos posttérminos era entre el 3% al 14%. En Estados Unidos, basados en una data de nacimientos realizada en el 2017, se comparó pues la cantidad de embarazos mayores de 41 semanas en determinados años. Y si ustedes pueden ver, esto ha ido disminuyendo en relación a años previos. Si ustedes ven, en varios reportes estiman incluso que los embarazos por encima de las 42 semanas están por debajo de un 3%. Este es un trabajo del 2009 y la data que les dije de la OMS del 2008, entre 3 y 14%. O sea, encontrarse con embarazos encima de las 42 semanas es poco. En nuestro medio es al revés. Nosotros tenemos problemas incluso para captar a las gestantes. Muchas pacientes tienen embarazos no planificados, por lo tanto no conocen su regla. Tampoco acuden a los controles prenatales al inicio de su embarazo, ¿no? Y algunas personas ni van a su control prenatal. Entonces nosotros tenemos una incidencia, una prevalencia mayor de embarazos de 42 semanas sobreestimados. La incidencia real obviamente debe ser muy baja, ¿no? Y esa nosotros la sabemos después del parto. Factores asociados con el embarazo posttérmino
Antes de desarrollar esto, decirles pues que la etiología del por qué los embarazos se prolongan más allá de las 42 semanas, pues no se sabe. La etiología es desconocida. Lo que sí se ha determinado son ciertos factores como la nuliparidad, en relación de encontrarse más pacientes o más gestantes que llegan o sobrepasan las 42 semanas. Tal es así que se ha visto, por ejemplo, las nulíparas, en aquellas que en la mitad del embarazo se identifica una longitud cervical que sobrepasa el tercero o cuarto cuartil, es decir, un aproximado de más o menos de 36.7 milímetros, están asociados con mayor incidencia o mayor probabilidad de tener un feto que sobrepase las 42 semanas. Otro factor asociado es el haber tenido un embarazo postérmino previo, ¿no? Se cree que hay un componente genético dependiente de la madre que favorece el que tenga partos o embarazos que sobrepasen pues, las 42 semanas. Hay ciertas patologías del feto como la anencefalia, hipoplasia adrenal, deficiencia de la sulfatasa placentaria y que van a favorecer el que no se produzca un parto dentro del periodo considerado a termo, que esos fetos sobrepasen las 42 semanas. A su vez también se ha visto que ciertas etnias o razas, como los latinos, asiáticos y la raza negra, tienen menor incidencia o menor probabilidad de tener embarazos postérminos. Otra cosa que se ha visto que en la mayoría de embarazos postérminos, generalmente el sexo de los fetos fue hombre, más que en las mujeres. Y la edad avanzada de la mujer de los 30 hacia más condiciona una mayor frecuencia de embarazos postérmino en comparación con mujeres de 20 a 29 años. Acá tienen ustedes unas tablas de los factores asociados con embarazos postérmino. La no certeza o el desconocimiento de la fecha de regla es la causa más común. Y obviamente dentro de ellos lo más común, lo que hemos mencionado, lo que ocurre acá en nuestro país, que es controles prenatales tardíos o mujeres sin controles prenatales. La regla, la ovulación irregular o una duración de la primera fase del ciclo mayor da lugar a una sobreestimación de la edad gestacional. La anencefalia, la hipoplasia adrenal fetal y la deficiencia de sulfatasa placentaria, si ustedes ven el cuadro, se van a dar cuenta que tienen que ver con el déficit de producción de ciertos precursores de estriol o algún estrógeno como estradiol, ¿no? Que son importantes en la génesis o en el desencadenamiento de lo que es el parto. Obviamente, en embarazos ectópicos, hablando de embarazo abdominal, el embarazo no está dentro del útero y no va a haber ningún estímulo para que se desencadene ningún tipo de parto. La morbilidad y mortalidad perinatal, tanto la morbilidad de la gestante como la del feto, en la gestante se ha visto hipertensión gestacional, parto prolongado, o sea, la duración del trabajo de parto es mayor que en una paciente a término, se da con mayor frecuencia de proporción cefalopélvica, que va a conllevar a un aumento en la tasa de cesáreas, lesiones al nacer, tanto en el feto como en la madre, en el feto lesiones del plexo braquial, o en la madre desgarros. El feto va a tener mayor probabilidad de desarrollar encefalopatía hipóxico-isquémica, que puede llevar a una parálisis cerebral y a futuro un índice IQ bajo. En cuanto a la mortalidad perinatal, en los embarazos por encima de las 42 semanas tienden a doblar el riesgo o la tasa de mortalidad perinatal en relación a un embarazo a término. Y cuando este embarazo llega a las 43 semanas,
pues ese riesgo se hace 4 veces más. Y en algunos casos raros, afortunadamente, si llegan a las 44 semanas, ese riesgo se incrementa hasta inclusive 7 veces la posibilidad de muerte. En los recién nacidos mayores de 41 semanas, el riesgo, si bien es cierto, aumenta, pero no es tanto. Acá ven ustedes 0.3 veces la mortalidad de un recién nacido a término. Pero este riesgo es tan bajo que no se considera un riesgo absoluto, ¿no? En Reino Unido, la tasa de muerte fetal ante parto, como ustedes ven, en las 42 semanas, duplica, ¿no? 1.9 por 1000 embarazos en relación a las 40 o 41 semanas, donde ustedes observan 1.08. Duplica la tasa de mortalidad. Esto que ven ustedes en esta diapositiva, en la imagen de la izquierda, ven ustedes, acá hay 2 trabajos de investigación. Son 2 trabajos hechos en Suecia en distinto tiempo, en un mismo lugar. Ven a mediados del siglo pasado, como pues la curva de mortalidad perinatal aumenta a partir de las 41 semanas, ¿no? Marcadamente. Era pues la cantidad de muertes era mucho mayor que en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Ustedes ven, si bien es cierto, hay un incremento, pero no es mayor, ¿no? Esto es con la evolución del manejo de justamente estos bebitos nacidos post-término. En la tabla de la derecha, ustedes van a ver la asociación de lo que es los embarazos post-términos con resultados adversos, tanto maternos como perinatales. Llama la atención en los resultados maternos la cesárea, incidencia de mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia, distocias, riesgo fetal, fueron las causas de cesárea de hombros, hemorragia posparto, laceraciones perineales y en los bebitos la posibilidad de óbito, un síndrome de posmadurez, admisión a una unidad de cuidados intensivos neonatales, aspiración de meconio, convulsiones, encefalopatía isquémica hipóxica que ya les mencioné, así como también la probabilidad de desarrollar obesidad en la infancia. Son algunos de los resultados adversos asociados a embarazo post-término. Desarrollamos acá los más saltantes, como lo que es el síndrome de posmadurez. En el síndrome de posmadurez se caracteriza pues por un recién nacido que tiene la piel arrugada, puede estar con la piel descamada, ¿no? El cuerpo por lo general son grandes, alargados y delgados, han perdido la grasita subcutánea, por eso que su cuerpito se arruga. Los ojos por lo general son altos, da un aspecto de estar alerta, y la carita tiene un aspecto de una carita de viejo. Sus uñas, tanto las uñas de las manos como la de los pies, pues se encuentran largas. Ustedes ven acá en la imagen de la diapositiva a un bebito pues posmaduro. Y este bebito posmaduro, si ustedes ven la carita, pues tiene una carita de viejo, ¿no? En las manos, ahí se aprecian pues las arrugas, ¿no? En una mano. También, además de todo mencionado, tienen pues meconio impregnado, si ven ustedes en su planta del pie, en el dorso de este pie acá, en la rodilla y en parte del pecho, ¿no? Tienen meconio adherido al cuerpo. La incidencia no es mucha de síndrome de postmadurez fetal en los embarazos posttérminos. Generalmente llega a un 10 a 20%. O sea, 2 de cada 10 bebitos mayores de 42 semanas podría tener un embarazo, un síndrome de posmadurez. En cambio, cuando este embarazo mayor de 42 semanas se asocia a un oligoamnios, el síndrome de posmadurez puede afectar incluso a 9 bebitos de cada 10.
la disfunción placentaria o insuficiencia placentaria. También es algo que se habla mucho cuando tenemos un embarazo postérmino. Y generalmente las explicaciones que dan es que el citocistotrofoblasto, que es parte de la placenta, puede explicar la mayor probabilidad o el mayor riesgo de síndrome de posmadurez. La placenta senescente o quinta vieja llena de calcificaciones, por muchos años se le ha atribuido la causa del síndrome de posmadurez, pero en los estudios de patología no se ha visto mayor cambio en la morfología y anatomía placentaria. Solamente se le atribuye, pero no hay ninguna confirmación anatómica. También se habla de la placentaria, que se ha visto que esta es mayor entre las 41 y 42 semanas. Hablan de un gen proapoptótico, que es la quispetina. Este se ha encontrado que tiene una regulación positiva en aquellos cultivos de placentas de embarazos postérminos. Esta insuficiencia placentaria o disfunción placentaria se ha tratado de investigar la concentración de oxígeno de forma correlacionando pues los niveles de eritropoyetina. Justamente la eritropoyetina aumenta en la sangre siempre y cuando la concentración de oxígeno disminuya. Y sí es cierto que en embarazos que llegan a las 21 semanas o más, este nivel de eritropoyetina fue alto, pero no hubo ninguna alteración en lo que es el dosaje de ácido base de la sangre del cordón fetal, ni del Apgar del bebé al nacer a los 5 minutos. La oxigenación fetal llegaron a la conclusión de que podría reducirse en algunas gestaciones término, mas no es la regla general. Esto parece pues anecdótico, ¿no? Cuando uno habla de una insuficiencia placentaria, no se imagina que un feto puede estar creciendo, pero esto es así, ¿no? La regla, por lo general, es que el feto continúe su crecimiento hasta las 42 semanas. El feto postérmino puede ser, es así, pero el crecimiento o la velocidad de crecimiento es menor, o sea, no es mucho menor que un embarazo de antes de las 37 semanas. Y eso no quiere decir que el flujo sanguíneo en los vasos umbilicales aumente. No hay un aumento concomitante del flujo sanguíneo que explique ese crecimiento. Acá ustedes ven cómo es posible en esta gráfica la relación entre las semanas de gestación y los gramos de incremento del peso. Ven ustedes que a partir de las 20 semanas van ganando más o menos 10 gramos por día. Y ese peso va incrementándose, llegando al máximo a las 37 semanas. Las 37 semanas es el punto máximo donde el bebé gana más peso por día. Y luego de esta semana va disminuyendo la ganancia de peso por día. Por eso que se dice que los fetos por encima de 37 semanas no es que no dejen de crecer, sino que crecen, pero a un ritmo menor. Otras patologías o entidades que se ven con mayor frecuencia en los recién nacidos postérminos o en los embarazos postérminos es el riesgo de fetal anteparto y el sufrimiento fetal intraparto, ¿no? Aparte del sufrimiento fetal, lo que es el oligoamnios. ¿Y a qué se debe este riesgo fetal o el sufrimiento fetal intraparto? Justamente a la compresión del cordón, no a un problema placentario, porque como hemos visto,
La función placentaria parece estar, si bien es cierto, no es igual que una placenta del segundo trimestre, pero cumple con los requerimientos si es que no hay ninguna patología y solamente se trata de una mujer sana, con los requerimientos que necesita ese bebé. El detalle es de que el líquido amniótico también disminuye en el postérmino. La cantidad de líquido llega a su máximo a las 32 semanas, de ahí comienza a disminuir. Entonces, hay una alta incidencia de ligoamnios que puede causar compresión de cordón. Y lo que el trazado o la desaceleración que ha causado la mayor cantidad de partos de emergencia con cesárea ha sido desaceleraciones prolongadas. Desaceleraciones prolongadas, o sea, variables, no desaceleraciones tardías, es lo que menos se ve. Recuerden ustedes que las desaceleraciones tardías son asociadas con insuficiencia útero-placentaria y esas no se ven tanto en embarazo postérmino, pero sí se ven desaceleraciones variables y de estas las prolongadas, es decir, aquellas que duran más de 2 minutos, pero menos de 10. Y estas mayormente han sido las causas que ha llevado al ginecólogo obstetra a culminar el embarazo por vía abdominal. Otro patrón que se ve frecuentemente, pero que no tiene ningún riesgo patológico en sí mismo, es la línea de base saltatoria. Hay oligómenos en estos embarazos postérmino. Imagínense a un bebito que tiene poco líquido y además de tener poco líquido, el bebé sigue defecando, ¿no? El meconio es un producto, pues, del intestino de los fetos debido a la dilución del líquido amniótico. Entonces, va a seguir defecando el bebé y la concentración de meconio puede sobrepasar la del líquido y en vez de diluirla, pues va a tener un líquido teñido de meconio espeso, ¿no? También lo que se ha visto en relación con patrones anormales durante el trabajo de parto es el circular de cordón o el cordón en la nuca en los embarazos postérminos. Entonces, algo importante a recordar que en los embarazos postérminos, entonces la mayoría de complicaciones se da por la alta incidencia de oligoamnios. Los que les había mencionado, el volumen de líquido amniótico sigue disminuyendo, incluso más allá de las 38 semanas. La presencia de meconio en el líquido amniótico va a producir ese líquido amniótico espeso, verde, teñido de meconio, que mal llamado líquido meconial, no existe ese término, es líquido amniótico teñido de meconio, y cuando se vuelve espeso, la similitud es al puré de arvejas, es la similitud que se hace. Si el bebito lo aspira al momento de que nace, puede producir un síndrome de aspiración meconial, o simplemente si este líquido que ha invadido tanto la cavidad oral como las vías respiratorias no es eliminado, pues produce un síndrome de aspiración meconial. Como génesis de esto, pues, ¿qué se ha visto? Han estudiado el flujo Doppler, tanto de la arteria renal como la umbilical, y se ha visto, pues, que en aquellos embarazos postérminos complicados por oligoamnios, el flujo renal fetal está disminuido. Más no así el flujo sanguíneo umbilical, que este flujo, para explicar un crecimiento anómalo del feto, pues no aumentó pasado el término. En cuanto a restricción de crecimiento intraútero de lo que son los fetos nacidos de embarazos mayor de 42 semanas, ustedes
Pueden apreciar ahí en la figura bebitos pequeñitos en comparación pues con un bebé grandote que está al otro lado, ¿no? Todos tienen la misma edad gestacional. Recordarles que restricción de crecimiento uterino es aquel bebito cuyo peso no sobrepasa el percentil 10. Quiere decir que está por debajo del percentil 10 al momento que nace en relación a su edad gestacional. Muchos de los óbitos con RCU se dan en bebitos por encima de las 42 semanas, en embarazos post-término. Se estima que un tercio de los recién nacidos post-término tienen RCU. ¿Mm? Se hizo un estudio comparativo, por ejemplo, cuál era la tasa de morbilidad y mortalidad en aquellas restricciones de crecimiento por debajo del percentil 3 y aquellos que están por encima del percentil 3. Y se vio que la tasa de morbilidad y mortalidad es significativamente mayor en aquellos recién nacidos con RCU por debajo del percentil 3. Tal es así que el 25% de óbitos fue en los bebitos que tienen restricción de crecimiento intrauterino verdadero, menor del percentil 3. Dentro de las complicaciones que se pueden dar en el embarazo posttérmino, pues ya hemos dicho que tiene una alta incidencia de oligoamnios, que está asociada con una mayor incidencia de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, y como hemos mencionado, esta probabilidad de sufrimiento fetal se debe a la compresión del cordón. Se usan distintos métodos para estimar el volumen de líquido amniótico, eso lo deben haber ustedes desarrollado en su clase. Mencionarles que existe el ILA, que es el índice de líquido amniótico, y lo que se ha visto pues que el ILA por lo general tiende a sobreestimar la presencia de oligoamnios. Entonces sobreestima el diagnóstico. Más no así la medición del pozo mayor. Pues ustedes saben que el pozo mayor es buscarlo en los 4 cuadrantes del útero de una mujer embarazada, y el que tiene mayor profundidad, aquel cuyo pozo vertical es mayor, es el que se considera. Entonces los parámetros normales van de 2 a 8 centímetros. No es centímetros cúbicos, ¿no? Es centímetros. Es una medida lineal. Algunos autores han descrito, por ejemplo, que ese líquido amniótico disminuye rápidamente dentro de las 24 horas. O sea, es así en los embarazos post-término. Esta es una comparación de los varios métodos que existen para diagnosticar oligoamnios en relación a resultados anormales en porcentaje. Y ustedes ven acá pues la diferencia, ¿no? Cuando uso pues el índice líquido amniótico, ya sea por percentil o por medida absoluta, no me capta o no me identifica a la mayor cantidad de fetos con riesgo. Más sí, cuando uso pues el pozo vertical, ustedes ven que si tomo el rango menor de 2 centímetros, me va a identificar un 46% de fetos con anomalías. Y si yo encuentro un pozo
Aló, a ver, nos quedamos explicando lo que es el pozo vertical, ¿no? Cuando yo tengo un pozo menor de 1 centímetro, lo que puede ocurrir es que yo identifique la mayor cantidad de fetos con alguna anomalía. Dentro de esas anomalías, yo tengo la presencia de un Apgar menor de 7 a los 5 minutos, o acidosis fetal, o fetitos que necesitan ingreso a UCI, o aquellos que necesitan un parto por cesárea. Otra de las complicaciones es la macrosomía. La macrosomía se define como un feto que se encuentra por encima del percentil 97 según la edad gestacional, o un peso mayor de 4.500 embarazos a término, ¿no? Si ustedes ven en la diapositiva, el peso al nacer mayor de 4 kilos entre las 37 y 41 semanas fue de un 8.2%, y en los embarazos de 42 semanas o más, este porcentaje aumenta a 11%. Tal es así que el P95 a las 42 semanas es de 4.475 gramos. Se había postulado o se había mencionado de que la inducción antes de que llegue, o cuando se sospechaba de que este embarazo iba a producir un bebé grande macrosómico, se podría hacer esta inducción para evitar justamente los problemas de la macrosomía fetal. Afortunadamente la evidencia actual desestimó esto, ¿no? Desestimó la inducción como una forma de manejo en aquellas pacientes que tengan sospecha de macrosomía fetal. Y lo que se hace es que si la paciente pues no tenga diabetes, se puede favorecer el parto vaginal hasta un límite de peso de 5 kilos. Si la paciente tiene diabetes, pues si la sospecha es de 4.500 a más, se ofrece la cesárea. En cuanto al manejo de estos embarazos post-término, hay dos conductas, o inducción o manejo expectante. Esa es la duda, ¿no? Por lo general, en varios países, ya sea Latinoamérica o países del primer mundo, se realiza pues una inducción rutinaria que puede llegar a un porcentaje del 73%. 7 de cada 10 embarazos post-término es inducida. Y por lo generalmente al resto se le realizan pruebas de forma seriada hasta que llegue a las 42 semanas. Hay factores que uno debe considerar para la inducción, como es la madurez cervical. Hay un término que ha sido acuñado mucho tiempo antes, que es lo de cervix no favorable. Entonces, ¿cuándo un cervix es no favorable o inmaduro? Cuando tiene un score de Bishop menor de 7 puntos. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que este cervix no maduro o inmaduro tiene una alta incidencia o está presente en 9 de cada 10 embarazos post-término. Por lo general, los embarazos post-término causan el doble de tasa de cesáreas, es que no dilatan. Es muy frecuente la cesárea en embarazos post-término. Una forma de determinar si la longitud del cuello es favorable para tener un parto vaginal es hacer una medición con ultrasonido, y cuando tenemos datos de un cuello menor de 3 centímetros o menor de 2.5, me dicen que, por ejemplo, en el primer caso, menor de 3 centímetros, que la inducción puede ser exitosa. Y en el caso de que el cervix mida menos de 2.5
centímetros, que aparte de que la inducción puede ser exitosa, puede también haber un inicio espontáneo del trabajo de parto. También se ha hecho uso de otras sustancias para madurar el cuello, como son las prostaglandinas. Entre ellas tenemos la mifepristona, la dinoprostona y, por último, el misoprostol, que es el que se usa ampliamente en lo que es inducción o maduración cervical. Se ha visto que el uso de prostaglandinas no solamente madura el cuello, sino que muchas veces, en algunos casos, en porcentajes de hasta 40%, pueden desencadenar trabajo de parto. Otra de las medidas usadas para favorecer el parto es la maniobra de Hamilton. Y la maniobra de Hamilton no es otra cosa que despegar las membranas ovulares de la parte inferior del útero, ¿no? Se hace un tacto y a través del orificio cervical externo entro al canal cervical, rezo del orificio interno y pues me pongo a despegar, a hacer un barrido y a decolar las membranas despegándolas de la parte inferior del útero. Lo que se ha visto con esta maniobra es que no reduce la necesidad de inducción del parto, ¿no? Hay otras maniobras ya con el cervix dilatado, que es abrir el cuello, ocasionando un reflejo conocido como el reflejo de Ferguson, en el cual se eliminan ciertas sustancias como oxitocina y prostaglandina que favorece las contracciones uterinas. El índice de Bishop, ustedes lo conocen, recordarles que existe el score de Bishop usual, común, y el score de Bishop modificado. ¿Sí? En ambos todos son iguales a excepción de la longitud del cervix. ¿Sí? Hay una longitud más real en lo que es el perfil, el score modificado de Bishop. ¿Sí? Las dimensiones reales de un cuello uterino en las distintas etapas del embarazo van inclusive hasta los 5 centímetros. Y aquellos que escapan del percentil 95, 7 centímetros de cuello. Otro factor predictor importante en lo que es inducción de trabajo de parto y forma parte del score de Bishop es la altura de presentación. Hay estudios en inducciones después de las 41 semanas que la tasa de cesárea es directamente proporcional a la estación en que se encuentre la cabeza fetal. Por ejemplo, vemos ustedes acá, ¿no? Cuando está en una altura de presentación o estación de -1, la cabeza fetal, la probabilidad de que acabe cesárea es un 6%. Y si la cabeza se encuentra en -4, 77%. Obviamente, si está fuera de pelvis, es mucho mayor que este 77%. Aún así, no son cifras absolutas. Hay que ofrecer la posibilidad de parto en las mujeres que tengan un fetito que esté con una altura de presentación por encima de -3. Otras conductas que se tienen no solamente es aparte de la inducción, sino es combinar lo que es la inducción y pruebas de bienestar fetal, ¿no? Hay el manejo de realizar pruebas de bienestar fetal a las 41 semanas en vez de inducir con un cuello desfavorable. Y justamente se hicieron series en las cuales se comparaba, ¿no?, aquellas gestantes en las cuales se hacía unas pruebas de bienestar fetal o en aquellas donde se realizaba la inducción con o sin maduración cervical. Y no se ha visto mayor diferencia, ¿no? No hubo mayor incremento en lo que estas cesáreas ni muertes perinatales, ¿no? Otros estudios más grandes, ¿no?, de inducción después de las 41 semanas sin pruebas de bienestar fetal encontró menos muertes perinatales, menos casos de síndrome de aspiración meconial y tasas más bajas de cesárea.
Hay quienes compararon dos poblaciones a las que se le indujo el trabajo de parto y a otras que tuvieron inicio espontáneo del mismo. Y se vio que en aquellas personas en las cuales se les indujo el trabajo de parto, ya sea con o sin maduración cervical, la tasa de cesárea aumentó significativamente, ¿no? 19% para los que se indujo versus un 14% de aquellos que tuvieron un parto, un trabajo de parto, un inicio de trabajo de parto espontáneo. Ahora bien, si uno mira esto fríamente, diría, pues sí, inducir el trabajo produce cesárea. Pues no, ¿no? Al corregir los factores de riesgo en los diferentes estudios, lo que se ve que esto no se debe pues a la acción en sí, sino a factores intrínsecos de la madre, ya sea la nuliparidad, ya sea condiciones cervicales desfavorables, un Bishop malo, ¿no? Un Bishop menos de 7, con un cuello inmaduro completamente, o al uso incluso de analgesia epidural, que en una serie ha prolongado lo que es el trabajo de parto, demorándolo y favoreciendo la cesárea. Entonces, la inducción per se no es un mal manejo. Pareciera a simple vista, pero analizando bien los estudios, al contrario, es beneficiosa. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca, justamente porque en Dinamarca en el 2011 ellos cambiaron la forma de manejar a sus embarazos post-término. Antes del 2011 ellos inducían a las 42 semanas sin pruebas de bienestar fetal. Después del 2011 ellos dijeron, un ratito, vamos a inducir, pero antes de inducir, a las 41 semanas vamos a realizarle a todas pruebas de bienestar fetal. Y compran pues dos periodos. Un periodo antes de 3 años y un periodo posterior al 2011 de otros 3 años. Ustedes ven eso acá en la tabla. En la tabla ven ustedes cómo se redujo la frecuencia o la incidencia de embarazo postérmino, de 2.85 a 0.62. La tasa de mortalidad perinatal bajó de un 22 a un 13 por 1000 nacidos, resultados significativos. Igual, la inducción obviamente creció de un 28 a un 43%. Lo que sí no se modificó fue la tasa de cesáreas. Habría que ver por qué razón tuvieron las mismas cantidades de cesáreas que en la serie anterior. Pero, como ustedes pueden apreciar, la inducción fue beneficiosa, ¿no? Y así existe un metaanálisis del año 2018 donde es la inducción completamente beneficiosa, ¿no? Menor posibilidad de muerte, reduce la posibilidad de daño a la madre, menor posibilidad de infección, ¿no? Menor posibilidad de ingreso a UCI de los recién nacidos. Bueno, esta es una estrategia de manejo propuesta por el American College de Obstetricia y Ginecología. Esto ha sido cerca de 2017, no sé, acá parece que dijera 2027, pero es 2017. Y ellos dividen pues a las gestantes en aquellas en las cuales se tiene la certeza de su edad gestacional y aquellas donde la edad gestacional es incierta. Entonces, en aquellas que tienen certeza gestacional, lo que hacen es, si sabemos que es 41 semanas y el embarazo no está complicado, realizar pruebas de bienestar fetal, la maniobra de Hamilton y después de eso, inducir el parto. Y si este embarazo de 41 semanas tiene alguna complicación, ya sea oligoamnios, ya sea hipertensión o alguna patología que me esté complicando el embarazo, inducir el parto, con o sin maduración. Y tiene que irse de 42 semanas hasta las 42 semanas con 6 días. Y recién ahí, inducción del parto, ¿no? Ahí no se hacen problemas. El detalle es el siguiente, y esto lo tomamos nosotros. Recuerden bien esta parte. Cuando la edad gestacional es incierta, ellos propugnan que el parto sea a las 41 semanas. Y aparte de eso, no recomiendan la amniocentesis fetal.
Eso ustedes lo ven frecuentemente en sus hospitales donde están rotando. Muchos embarazos llegan a las 41 semanas, o los colegas que les he dicho a través de sus prácticas virtuales les deben haber mencionado de que por lo general no dejan que los embarazos lleguen a las 42 semanas. Solamente conozco de algunos pocos. Sé que en el Hospital Cayetano sí tienen sus protocolos, el manejo del postérmino, dejándolos llegar a las 42 semanas y recién ahí inducir lo que es el trabajo de parto. Entonces, cuando es una edad gestacional conocida, se induce el parto al finalizar las 42 semanas. ¿Qué se ha visto con este tipo de manejo? Con este tipo de manejo, un 90% de éxito para entrar en trabajo de parto dentro de los siguientes 2 días posteriores a la realización de la inducción. 90%. 9 de cada 10 personas a quienes se realizó la inducción, pasadas las 42 semanas, llegan al parto. Ahora, si no hay parto con la primera inducción y todos los resultados me apuntan de que ese bebito no tiene ningún otro problema, se realiza una segunda inducción. Y esta segunda inducción se realiza dentro de los 3 días de haber realizado la primera. Y acá el porcentaje ya son casi todas las que dan a luz. Incluso en estos manejos que propongan los países del primer mundo, tienen la paciencia para realizar incluso una tercera y una cuarta inducción. O sea, el realizar una inducción a mí no me obliga a decir, bueno, inducción fallida, lo opero. No. Bien monitorizado y bien llevado el control de ese embarazo, puede buscarse el que tenga un parto vaginal. Ahora, en los embarazos postérminos inciertos, o sea, aquellos que no se sabe a ciencia cierta de qué edad gestacional tiene con toda seguridad, se realizan pruebas de bienestar fetal de forma semanal. Son pruebas que no se hacen test estresantes, se hacen un perfil biofísico. Y un perfil biofísico consta de una ecografía y un test no estresante. Y en la ecografía lo que se busca básicamente es evaluar el volumen de líquido amniótico. Entonces, ¿qué obliga a inducir el parto en estas condiciones? Si es que encuentran un pozo mayor menor de 2 centímetros, o sea, si encuentran oligoamnios, o si hay una disminución real de los movimientos fetales plasmada en el test no estresante. Recuerden ustedes que en el test no estresante, la máquina, además de la paciente, pueden reconocer los movimientos fetales. ¿Sí? La máquina lo hace de forma automática. La gestante tiene que presionar un botón cuando ella perciba. Obviamente la percepción de movimientos, la máquina supera por muy lejos a las pacientes, ¿no? Sobre todo si esta paciente no ha sido entrenada en reconocer sus movimientos fetales. Muy bien. Listo. Manejo intraparto. Hemos visto lo que es los factores asociados, cuáles son las complicaciones del embarazo postérmino. Hemos visto el manejo anteparto, ¿no? Con las diferentes conductas que hay, ya sea inducción o ser expectante. ¿Qué se hace cuando una paciente está en trabajo de parto? Lo primero, hay que considerar que el trabajo de parto en embarazos postérminos es particularmente peligroso, ¿no? Por lo que les he mencionado, ¿no? Mayor incidencia de amnios, probabilidad de hacer compresión de cordón y que esta me lleve a un sufrimiento fetal. Entonces, se le instruye a la paciente que se tiene certeza o está sospechando de que su embarazo es postérmino, debe de dirigirse a la emergencia tan pronto ella sienta contracciones. Y no voy a esperar que tenga 3 contracciones en 10 minutos porque probablemente
el bebito no tolere o se ovite antes. Entonces, apenas haya algunas contracciones o estén pródromos de trabajo de parto, la paciente tiene que acudir al establecimiento para poder hacer una evaluación y ver si se le inmediatamente. Durante lo que es el trabajo de parto, cuando la paciente ya está con dilatación y tiene contracciones efectivas, hay que hacer un monitoreo estricto, tanto de la madre como del feto, especialmente este último. Y lo que se hace es poner un monitor electrónico para tener monitorizados, valga la redundancia, los latidos cardiofetales, así como las contracciones de esta paciente, ¿no? Algunos recomiendan realizar una amniotomía. Es controversial. Y es controversial por dos cosas. Una, si la señora tiene un oligoamnio, si yo le hago una rotura de membranas, voy a agravar una compresión del cordón. ¿Sí? Y por otro lado, si yo le rompo membranas, puedo ver el líquido si está espeso y teñido de meconio, ¿no? Y yo podría hacer alguna otra intervención para modificar esto. O si tiene alteración de latidos, poder culminar el embarazo pronto. Entonces, ¿qué es esto? Cuando encontraban que tenían el líquido puré de arvejas o el líquido teñido de meconio espeso, realizaba amnifusión antes. Esta amnifusión también es controversial. ¿Qué se ha visto? Que la amnifusión en sí no reduce el riesgo de un síndrome de aspiración meconial o muerte. Pero sí, ¿qué es lo que puede ayudar la amnifusión? Puede ayudar en disminuir las desaceleraciones variables repetitivas. Las desaceleraciones variables son las que se dan por compresión de cordón. Entonces, al poner más líquido, se va a evitar estas. ¿Sí? Entonces, dos puntos en contra. Y retomamos este cuadrito gris que está a su izquierda inferior. Entonces, ¿es oportuno realizar una amniotomía? Pues no, la respuesta es no. No es oportuno, no es bueno, no es recomendable, ¿no? Tendría que haber una alteración de latidos para que yo haga una amniotomía y me dé cuenta de que sí es importante hacer una infusión para desaparecer esa alteración de latidos que probablemente sean desaceleraciones variables. Y si son repetidas me puede perjudicar este bebé. Pero si no hay alteración de los latidos y el embarazo avanza bien, yo no tengo por qué hacer una amniotomía. Eso que quede claro. O sea, no se realiza amniotomía de forma sistemática por las razones que hemos explicado hace un momento. Ahora bien, la situación cambia si yo tengo una mujer que nunca ha tenido hijos, una mujer nulípara, independientemente de la edad. ¿Sí? Si yo tengo una mujer nulípara, la posibilidad de un parto vaginal exitoso se va a ver disminuida, siempre y cuando ella esté empezando recién el trabajo de parto. Y concomitantemente a esto, ella tenga líquido teñido de meconio y este líquido sea espeso. Cuando yo tengo esa condición de una mujer nulípara que está empezando el parto con las membranas rotas y líquido es verde, espeso, se debe culminar gestación por la vía más adecuada y en este caso la vía más adecuada es una cesárea. Nosotros, como ustedes comprenderán, somos un país donde no existe prácticamente un orden, ¿no? Las cosas se hacen de manera chicha. Hay muchas personas que se dedican, incluso no siendo médicos, a realizar ecografías. Entonces tenemos muchas cosas en contra que nos van a llevar a tener una alta incidencia de justamente esos embarazos que no se conoce con certeza qué edad gestacional tienen.
por las razones que hemos mencionado, ¿no? Una, que por lo general no son embarazos planificados. Dos, que no recuerdan su fecha de regla, por lo general, o el dato que dan es dato equivocado. Por lo general, cuando uno pregunta la fecha de regla a una señora, ella contesta dando el último día, el día de término, debiendo dar el primer día de su regla. Es educación, pero así, esa es la realidad de nuestro país. Otra razón, que las pacientes acuden de forma tardía a hacer su control prenatal. La otra es de que no acudan a su control prenatal. Ahora bien, de aquellas que acuden a su control prenatal, pueden hacerse una ecografía precoz, pero con una persona no calificada para realizar ecografías. Entonces tengo una herramienta que no me va a servir. En otras palabras, son muy pocas las personas que cumplen los criterios para hacer una adecuada datación de la edad gestacional. Por eso, que los embarazos postérminos en nuestro medio tienen una incidencia mayor que la que deberían tener. De repente estamos alrededor del 20%, 25% por estimación, no porque sea un verdadero postérmino. Lo que se hace en el Perú cuando tenemos esta situación, no esperamos a las 42 semanas. Nosotros, tenga 41 semanas con certeza o no, a las 41 semanas se realizan las pruebas de bienestar fetal, ya sea días antes de completar las 41 semanas o a las 41 semanas que las hemos captado. Pero por lo general, a las 41 semanas ya se debe inducir el parto. Si esta paciente requiere maduración cervical, por lo general usamos el misoprostol cuando son pacientes que no tienen cesárea. En las pacientes con cesárea no esperamos que llegue a las 41 semanas. Por lo general, lo que se hace es a las 40 semanas es realizar métodos mecánicos de maduración de cuello, como el método de Krauss. Y el método de Krauss, si no les han comentado, consiste en colocar una sonda con un balón de 50 centímetros cúbicos dentro del canal cervical hacia el interior del útero, sobrepasando el orificio cervical interno y colocándole una tracción sostenida que permita que ese orificio cervical interno vaya cediendo al balón. Y esto genera liberación de prostaglandinas que van a madurar el cuello, favoreciendo posteriormente la inducción de trabajo de parto. Son pocos los recién nacidos que han tenido, que sean verdaderos postérminos. He visto la mayor probabilidad, la mayor incidencia de embarazos con síndrome o fetos con síndrome de postmadurez en embarazos a término. ¿Sí? Eso debe quedarles claro, que el hecho de que tenga un embarazo postérmino no es sinónimo de tener un embarazo postmaduro. No son sinónimos. Lo sacamos de los adjetivos en las primeras diapositivas, porque es parte de un síndrome totalmente diferente. Tampoco hay que relacionar a un embarazo postérmino con que esa placenta ya no funciona. ¿Sí? No es así. Si bien es cierto, la placenta está disminuida en su función, pero cumple la función acorde para ese feto. El gran problema es obviamente esa producción de líquido amniótico, que como han visto los estudios, se debe a un menor aporte del feto en orina, por un menor flujo de sangre en las arterias renales. O sea, el feto se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? Hay menor cantidad de líquido, el feto deglute menos líquido amniótico
por lo tanto va a orinar menos y este líquido va a disminuir. Muy bien. Agradecerles. Espero que todos hayan estado atentos a la ponencia. Es una ponencia pequeña, es muy interesante el tema, mucho de qué hablar, sobre todo compartir las experiencias de qué es lo que hacen en otros hospitales. Yo les he mencionado qué es lo que se hace en el Hospital San Bartolomé con los embarazos que llegan a las 41 semanas. Muy poco embarazo postérmino real es lo que se ve, ¿no? Por lo general son bebitos que han sido mal datados y tienen 40 o menos de 41 semanas. Es todo lo que les quería decir en la ponencia. Espero que haya sido lo suficiente para ustedes y que les sirva no solamente ahora en su clase, sino para más adelante. Si tienen algunas preguntas. Doctor, una consulta, disculpe. Doctor, en estas circunstancias de mayor de 40 semanas, la inducción con parto por la inmaduración cervical, ¿también se puede utilizar oxitocina o más que todo prostaglandinas? ¿Hay un efecto No, favorable no. con oxitocina o A solo...? ver. Lo he mencionado, pero lo he mencionado chico. Al hablar de inducción es el uso de oxitocina. La oxitocina es lo que se usa para inducir el parto. Lo que hemos mencionado de prostaglandinas es para madurar el cuello. Hemos hablado de un cuello uterino desfavorable o inmaduro y hemos hablado de cuello uterino maduro, ¿no? Y la diferencia de esto se da justamente en el puntaje del score de Bishop. Yo tengo un cervix o un cuello uterino maduro cuando es mayor de o igual de 7 puntos en ese score. ¿Qué quiere decir? Que con ese score y teniendo un cuello maduro, yo puedo de frente inducir sin necesidad de madurar el cuello. Puedo usar oxitocina de frente y voy a tener probablemente éxito en desencadenar el parto. Más no así en aquellas mujeres cuyo cuello es largo o tienen un Bishop desfavorable, quiere decir un Bishop menor de 7. Si tienen un Bishop menor de 7, lo que yo quiero es buscar condiciones adecuadas para que ese cuello uterino responda a la oxitocina. Siempre las inducciones, recuerden ustedes, son con oxitocina. No, yo no voy a hacer una inducción con misoprostol, por ejemplo. ¿Sí? Esos medicamentos, llámese el misoprostol, el método de Krauss, las laminarias o cualquier otro método que exista, la función es simplemente de madurar el cuello, de crear un cuello favorable para el uso de la oxitocina. ¿Quedó claro o hay alguna duda al respecto? ¿No quedó claro? Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es delegada de su promoción, ¿no? No es hombre, es mujer, ¿verdad? Belén, la delegada. ¿Belén? Sí, doctor, Belén. no lo escuché. Ya. ¿Alguna pregunta, Belén? ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro, gracias. Ya, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a ustedes por la tolerancia, por haber participado de esta charla. Muchas gracias. De todas maneras, ya la clase está grabada. Espero que les sea de provecho. De todas maneras, consulten literatura, consulten libros, ¿sí? Corroboren que los datos que se les ha brindado en la clase sean los actuales. Muchas gracias, les agradezco a todos. Será hasta otra oportunidad. Cuídense. Gracias, doctor, hasta luego.
Hasta luego.